y que parecen un poco difíciles de entender, vamos de a poco. ¿Qué son las células madres de las que todo el mundo habla? Buenísima pregunta. Arranquemos por eso. Clave para empezar. El meollo de esta cuestión. Las células madres son células que todos tenemos. Vos tenés, ella tiene, yo tengo, todos tenemos. Solo que se diferencian por su madurez. Vamos a encontrar células madres adultas primitivas o inmaduras y células madres adultas maduras cargadas de todos nuestros años. ¿Sí? Sí. La sangre, las que guardamos, que son las células madres de la sangre del cordón umbilical, van a ser células madre adultas, pero nuevitas, porque no tienen uso, son del recién nacido. Ustedes saben que siempre el recién nacido, digamos, como que está virgen, no tiene enfermedades, no tiene nada. Después nos vamos contaminando con el medio ambiente. Son quizás las más sanitas, ¿no? Digamos que son las más versátiles, las que tienen el mayor poder de hacer lo que saben hacer. Ajá. Entonces, ¿y cuál es el poder que tienen estas células madres? Tienen dos características que las hacen únicas, que ninguna otra célula de nuestro organismo tiene ese poder, que son la de poder multiplicarse indefinidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo de una célula madre puedo hacer millones de células madre. Y la otra capacidad que tienen es la de mimetizarse o de ser o reproducirse en el lugar o con el órgano a donde son afectadas o donde son implantadas. Claro. ¿Correcto? Quiere decir que son células que si yo las ponemos en el hígado, se van a transformar en células hepáticas. Si las ponemos en el hueso, se van a transformar en células óseas. Si las ponemos en la médula ósea del tejido hematopoyético, se van a transformar en células hematopoyéticas. Doctor, entonces, la importancia de por qué utilizar nuestras células madres y en qué caso se recomienda a la gente que haga esto, ¿no? Esto, el único momento en que se pueden recolectar es el momento del parto. Ajá. ¿Sí? O sea claro. que, ¿por qué la concientización de esto? Porque cada pareja que queda embarazada tiene un solo momento, o dos o tres, depende de cuántos hijos tenga, para poder guardar este material que es riquísimo. Cuando es el momento del parto, el momento del nacimiento, ya sea parto o cesárea. O sea, cuando hablamos de parto, hablamos de cuando nacen. No hay dificultad para recolectar, ya sea nazca de parto normal o de cesárea. Claro, porque entonces, se encuentran en el cordón umbilical. Porque se encuentran en la sangre remanente del cordón y placenta que normalmente se tira. Ajá, claro. O sea, todo este material riquísimo se tira en el 99,3% de los partos nacidos en Argentina. Claro. Ajá, Entonces, ¿a qué mamá, por ejemplo, se le recomienda que es útil sacar las células madres? A todas. A todas. ¿Por qué? Porque este material, una vez guardado, que en estos 25, 28 años que se está investigando sobre células madres, ¿sí? Tiene la posibilidad de curación de ser aplicada en más de 80 enfermedades. ¿Sí? Claro. En todas las enfermedades que primariamente se empezaron a estudiar, que son las enfermedades de la sangre, por ejemplo, leucemias, linfomas, anemia, bueno, que si hacemos una analogía es lo mismo que pasó en los trasplantes de órganos. El primer órgano que se trasplantó en el mundo fue médula ósea, ¿sí? Donde se empezaron a curar las leucemias con trasplante de órganos. Después siguió el corazón, después siguió, bueno, hoy trasplantamos todo. Con células madres pasó exactamente lo mismo. Los que primero se empezó a implantar y a utilizar estas células madre fue en médula ósea para la curación y la restauración, la recuperación de esa médula ósea enferma. Por eso cuando hablamos, y hoy hay más de 80 enfermedades, por ejemplo, infarto de miocardio, labio leporino, artrosis de rodilla, necrosis de cabeza de fémur, diabetes, Parkinson, Alzheimer. Son 80, más de 80 enfermedades las que se pueden tratar con células madre. Claro. ¿Sí? Y yo imagino, la madre que está mirando, quizá la embarazada que está en su casa y que dice, obviamente, si yo puedo llegar a prevenir cualquier enfermedad que tenga mi hijo, lo voy a hacer. Pero ¿cómo es, ¿no?, que una vez nacido, con esta sangre que se encuentra en el cordón umbilical, puedo preservarla? Bien, ¿cómo es el proceso? Claro, digamos? exactamente. Primero, yo creo que siempre lo primero es la concientización. O sea, yo tengo que estar seguro, deberíamos tener una misión importante que gracias a ustedes y este espacio hace que la gente empiece a hablar del tema, empiece a tomar conciencia de que esto existe, de que esto es futuro, de que esto que no es invento argentino, esto es el mundo que está trabajando con esto. O sea, nosotros estamos yo te diría que en uno de los últimos escalones en
cuanto a concientización. Vos tenés países como España, México, Chile, que guardan el 30, el 40, el 50% de los nacimientos. Argentina está guardando hoy entre banco público y privado alrededor del 0,7%, o sea, claro, como que recién se está incursionando acá en esto. Correcto, claro. Lo mismo que se está incursionando en los equipos médicos que hacen implantología de células madre. O sea, claro, cada vez empieza a haber más equipos médicos que empiezan a importarle este tema, a entender el tema y empezar a implantar células madre. Doctor, ahora para la gente que está en su casa y dice, bueno, pero ¿cómo puede canalizarse esto? ¿Esto se hace sí o sí a través del ámbito privado? En Salta se lo puede hacer, hay que irse. Hablábamos recién antes de empezar la nota también de este banco de células madres que hay en el Garrahan, ¿no? Que es de alguna manera el único que hay público. Correcto. A nivel nacional. ¿El resto Correcto. todos funcionan de manera privada? Correcto. Son 7 bancos privados en el país y un banco público. ¿Sí? El banco público está en el Garrahan. De los siete bancos privados, hay 4 bancos privados en Capital Federal, hay uno en Mar del Plata, hay uno en Rosario y el nuestro que está en Córdoba. ¿Sí? Son los únicos 8 bancos que hay en el país. Lo que pasa con el público, que se dificulta la donación de esto porque todavía el banco público no tiene una apertura para que se pueda donar de cualquier punto del país. O sea, claro, recibe muestras solamente de 2 o 3 lugares que están en Buenos Aires. Desde lo privado, que era tu pregunta, cualquiera puede hacerlo. La mecánica de cualquier contratación privada es la de conectarse con la empresa y a partir de ahí empezar a generar toda un ida y vuelta de comunicación para lograr la contratación y para que esas células se puedan guardar. Se puede hacer de cualquier lado del país, o sea, poder guardar células madre en un banco privado, por ejemplo en Protectia, lo podés hacer de cualquier parte del país, por eso estamos ahora, junto con Celeste, que va a ser nuestra cara visible, nuestra representante acá en el NOA, de poder tener contactos directos, o sea, porque si nos ponemos a pensar, esto es una ciencia ficción, ¿no? Sí. Cuando vos no conocés el tema, por eso te decía que a lo mejor en otras oportunidades poder tener alguna imagen de cómo es el banco, cómo es el termo, cómo se procesa. Claro, es la criopreservación, ¿no? Se guarda a menos 196 grados, menos 190 grados. Claro, o sea, ¿cuánto pueden durar, doctor? No tiene tiempo, no tiene límite. Mientras se conserve la cadena de frío, digamos, mientras no baje que el frío crítico es menos 160, o sea, mientras estas muestras no bajen de menos 160 grados, no hay tiempo de preservación. Claro, entonces para que se entienda, lo que se hacen, se preservan las células del cordón umbilical en un banco, que para que la gente se lo imagine es un laboratorio. Entonces en el día de mañana, si el hijo del cual son esas células, o cualquiera de mis hijos tienen algún tipo de patología, se pueden utilizar para revertirla. Correcto. Bien. Hay patologías que es conveniente que sean las propias y hay patologías que a lo mejor es conveniente que sea del hermano. Claro. Hay enfermedades que se utilizan únicamente o exclusivamente las propias, por ejemplo, el labio leporino, que hoy se está tratando, y en Argentina somos uno de los precursores del tratamiento del labio leporino con células madre, se utilizan las del propio bebé. Y hay patologías como algunas leucemias, algunas enfermedades hematopoyéticas que por ahí tienen mejor referencia con el del hermano, por eso está bueno que en una familia tipo de 3 o 4 hijos, por lo menos te han guardado 2 cordones. Qué importante todo esto, ¿no? Y que la verdad que por ahí no se sabe demasiado al respecto, la gente no entiende demasiado el por qué se da. Celeste, contanos un poquito entonces en Salta cuál es el contacto del doctor para que aquellos que quieran informarse lo puedan hacer. Bien, bueno, actualmente no tenemos oficinas comerciales, estamos en el transcurso del año, nos están instalando seguramente, pero bueno, hay un teléfono de referencia y hay un mail que van a estar tomando contacto conmigo y a partir de allí ya concertaremos encuentros o visitas. Los tenemos nosotros en producción para aquellos que quieran consultar, así que no hay ningún inconveniente. Y otra consulta que también quedó en el medio es tema costos, doctor, que la gente dice, bueno, la verdad que parece que es importante, nos vamos a informar. El tema es, ¿cuánto cuesta? ¿Es caro? ¿Es accesible? Yo creo que, bueno, vos sabés que el costo siempre tiene que ver con cada uno, ¿no? O sea, lo barato para mí a lo mejor es caro para otro. Yo creo que es accesible. La que más información tiene es Celeste en cuanto a los costos. Sí, estamos hablando de que sí, es
No es algo inalcanzable, No es digo. inalcanzable, no hablamos de caro o barato, sino de accesible. Incluso nosotros como banco, como Protectia, ofrecemos diferentes formas de pago, hay financiación, es una cosa que es alcanzable. Ajá. Las obras sociales no pueden involucrarse en ningún Actualmente aspecto. ninguna obra social lo Bien. reconoce. Ajá. Calculamos que a futuro, en algún momento... Quizás sí, claro. sí. Yo creo que la gran diferencia que tenemos, a ver, los 7 bancos somos todos iguales, conformamos una cámara donde tratamos de legislarnos entre nosotros, a donde hay una metodología de los procesos, de las cuestiones de las políticas de calidad, o sea, todos esos somos todos iguales. El único que nos diferenciamos es en las políticas de comercialización. Claro. ¿sí? Y nosotros, como somos el único banco del interior realmente, ¿sí? Tenemos una política y de conectarnos con el interior como del interior. Claro. O sea, esto de la presencia, Sí. de dar la De cara, cara a cara. de venir. El tipo de vínculo que el se tipo quiere de generar, vínculo, claro. O sea, de que cualquiera del NOA, en este caso, quiera contratar, la va a ver físicamente a Celeste, va a poder no solo hablar por teléfono, mandar un mail o entrar a la página, sino que va a poder tener la oportunidad de conocerla, va a poder tener la oportunidad de cada 2 o 3 meses conocerme a mí, o sea, yo voy a venir periódicamente para estar en contacto con los obstetras, con los médicos, con los ¿Hubo pediatras. algún salteño que haya... Y ya tenemos Sí, acá tenemos. primer Protectia. ay, qué Nacido. bueno. Nacido. O sea, Ayer. ya hubo una... Ayer. Mirá qué bueno. Ayer tenemos nuestro Mirá primer qué lindo. Protectia. Bueno, bienvenidos a Salta. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tener la primicia acá en Viva la Mañana. Seguramente vamos a tener más novedades, así que un placer, doctor, No. un placer, Celeste. Gracias por recibirnos.